Entre el escritorio y la editorial aparece un personaje discreto pero esencial, el agente literario. Es quien apuesta por una voz desconocida, quien negocia contratos, quien traduce los sueños del autor en cifras, porcentajes y oportunidades. Un buen agente puede abrir puertas cerradas, colocar un libro en la mesa de un editor importante e incluso llevar una historia a la pantalla grande. Pero también es un espejo incómodo, porque no basta con escribir bien, hay que convencer, seducir y prometer ventas. El arte y el mercadeo en un mismo escritorio. Bienvenidos a las Crónicas de Vincent, donde las historias no solamente se escriben con tinta, también se escriben con cicatrices, con sombras y luces de aquello que fuimos y de lo que aún podemos ser. Esto es Las Crónicas de Vincent. El día de hoy nos acompaña una mexicana de nacimiento, mucho honor, una latinoamericana que ha dedicado la mayor parte de su vida, si no es que toda su vida, a el mundo editorial. Actualmente es una agente editorial con su empresa de Agustín Agency. Lluvia, bienvenida a esto que es Las Crónicas de Vincent. Hola Vito, ¿qué tal? Primero que nada quiero agradecerte por este espacio y decirte que, bueno, valoro mucho el hecho de que te tomes este tiempo para saber un poco más de mí, que me dejes contarle a tu audiencia qué es lo que me apasiona de este mundo de los libros. Así que muchas gracias. Lluvia, iniciemos con tus orígenes, motivaciones y la esencia que te caracteriza. Lluvia, tu nombre ya transmite poesía y fuerza. ¿Recuerdas algún momento de tu infancia o juventud en el que supiste que tu vida estaba ligada a los libros? Para contestar tu pregunta en cuanto a mi nombre, primero que nada te quiero contar que de niña, fíjate que yo no fui una gran lectora. Yo sí leí las cosas que eran asignadas en la escuela, ¿no? Y luego en la casa de mi abuela había varias bibliotecas o varias enciclopedias. Y por supuesto que ahí descubrí los clásicos como El Quijote y otras historias como estas. Pero te digo que en realidad no era algo que me apasionaba la lectura. Yo aprendí a leer ya casi de adulta, más bien dicho. Pero en cuanto a mi nombre, lo curioso es que cuando mi mamá, cuando yo nací, antes en esa época, cuando nací en México, en 1976, los niños no salían del hospital con nombre, ¿no? Sino que había que llevarlos al registro civil y registrarlos después, en el momento que los padres hicieran el tiempo para hacerlo. Así que yo, las primeras semanas, los primeros meses de mi vida, mi mamá me decía que mi nombre era Claudia Alejandra, ese era el nombre que me iban a poner. No sé por qué le gustaba Claudia, pero Alejandra era porque mi papá se llamaba Alejandro. Entonces, la idea era que tuviera un nombre, el nombre de él, ¿no? Alejandra. Y de hecho me dice que me decían hasta Alex, ¿no? Ese era mi nombre. Pero en esa época mi mamá se leyó una novela que le gustó mucho, que luego después no nos acordamos nunca del título y nunca supimos cuál novela era, pero donde la protagonista se llamaba Lluvia. Ese era el nombre de la protagonista. Y a pesar de que ya me decían Alex y se supone que yo tenía, mi nombre ya iba a ser Claudia Alejandra, aunque no estaba registrada, pues ahí a mi mamá se le ocurrió ponerme Lluvia. Y luego también ella era fan, digamos, de este artista, este cantante espectacular mexicano que era José José. Y en ese entonces era la pareja del momento, la novia de él o la esposa de él se llamaba Anel, y entonces a mi mamá le gustó esa combinación y mi nombre de ahí es Lluvia Anel, ese es mi nombre completo, ¿no? Lluvia Anel Agustín. Ahora ya no uso el Anel, solo uso el Lluvia, pero esa es la historia de mi nombre. En realidad sí hay una conexión con los libros desde mi nacimiento, y es que mi mamá me nombró por un personaje que leyó en una novela. Ese es, digamos, la conexión con los libros. Lluvia, qué buena historia la que nos cuentas sobre tu nombre. Por supuesto, escuchar ese momento de cómo nace tu nombre también rinde un homenaje a todo lo que es nuestra esencia latinoamericana. Y creo que tu mamá lo tenía muy claro realmente. Lluvia, ¿qué fue lo que despertó en ti la pasión
por la propiedad intelectual, las licencias y el mundo editorial? La pasión por la propiedad intelectual me apareció, me despertó, bueno, trabajando en el mundo de los libros, pero lo que más me despertó esa curiosidad fue ya propiamente la propiedad intelectual, licencias y todo este asunto que tiene que ver con el contenido, fue el conversar con tantos escritores. En mi tiempo que estuve como Senior Sales Director de HarperCollins, ahí pasé 13 años, tuve la oportunidad de conversar con muchos escritores porque ellos me buscaban a mí porque tenían la inquietud de saber cómo podían vender mejor sus libros, mercadear mejor sus libros, crear mejores libros que fueran más comerciales. Entonces, por eso conversaban conmigo, buscaban el bar conmigo y ahí conocí a varios escritores que después se convirtieron en mis clientes. Por ejemplo, el doctor César Vidal, Sonia González Boysen, Andrés Panasiuk, Víctor Hugo Manzanilla, Miss Universo Bárbara Palacios, y si se me escapa alguno, me disculpan. Pero así fue que conocí a muchos de ellos y algunos que ya no escriben, digamos, que se dedicaron después a otras cosas, porque siempre tenían esa curiosidad, ¿no? De que yo les pudiera dar un poco de guía. Entonces, allí en ese trayecto también me di cuenta que había una gran diferencia entre los autores que tenían agente y los autores que no tenían agente en los contratos, viendo contratos una y otra vez, ya sea porque a veces yo era parte, o muchas veces era parte de la negociación. No es que yo negociara con los escritores ni con los agentes, sino que el equipo editorial hablaba conmigo porque a veces necesitaban que les ayudara a investigar si lo que estaban pidiendo de anticipo lo sostenía el mercado. Yo tenía que hacer mucha investigación y entonces por allí es que estaba en medio de esas negociaciones, aunque no directamente, de manera indirecta. Y por eso me daba cuenta la gran diferencia que había con un autor que tenía un agente y el que no, porque los contratos son muy diferentes. Aquel que no tiene agente, bueno, no tiene quien defienda defienda sus intereses. Y no hay manera de que ellos sepan qué es lo que pueden pedir o no, porque no están en ese mercado y además tampoco los editores le van a decir, ¿verdad? Entonces, por eso es que necesitan un agente, ¿no? Ahí fue que nació esa curiosidad. Lluvia, si pudieras describir en una sola frase lo que significa para ti acompañar a un autor en su camino, ¿cuál sería? Bueno, yo siempre lo he visto como que soy sus ojos y soy quien defiende a los autores. Esa es al final de cuentas mi rol, ¿no? ¿Por qué sus ojos? Bueno, porque yo soy la que les puede dar esa perspectiva del mercado. O sea, yo les puedo ayudar a los autores a que su libro sea más comercial. Ellos pueden tener las ideas, por supuesto, de las historias, pero se pierden mucho si no me dejan opinar sobre el mercado de los libros, ¿no? Las tendencias y cómo pueden, ese libro que ellos tienen en mente, cómo puede llegar más lejos, cómo pueden tener una audiencia más amplia o cómo puede ser exactamente lo que su audiencia está pidiendo, ¿no? Cómo conectarlos con el negocio de los libros. Esa es una parte, por eso soy sus ojos y defiendo sus intereses. Esa es mi labor cuando a la hora que negociamos un contrato. Me gusta, por supuesto, darles contratos que sean justos para la editorial, pero que al final de cuentas también defiendan a mi autor y que no me lo dejen fuera. Así que eso sería lo que yo diría en una frase, sus ojos y la que defiende sus intereses. Bueno, entremos al nacimiento de tu agencia, de Agustín Agency. ¿Cuál fue esa chispa o el momento clave que te impulsó a fundar de Agustín Agency? Bueno, la chispa de la agencia fue realmente una recomendación de un autor, el doctor César Vidal. Viajé con él en el 2012 porque nuestra publicista no podía ir en aquel momento. No sé si estaba por dar a luz, me parece que eso es lo que fue. Y entonces me mandaron a mí, así que yo le gestioné toda la agenda de entrevistas, presentaciones en distintos recintos donde presentara su libro. Y bueno, tuve la oportunidad también de viajar con él en auto porque fue en la ciudad de Los Ángeles, que es bastante grande, y para desplazarse de un lugar al otro son distancias de 1 hora por lo menos de camino. Así que tuve la oportunidad de conversar con él largo y tendido en ese trayecto. Y cuando estábamos al final de la presentación, estábamos en el green room y entonces él me quedó viendo y me dijo, ¿alguna vez has pensado en ser agente literario? Y yo le dije no, y le dije que no porque no se me había ocurrido, pero también tenía un muy buen trabajo. Me estaba yendo muy bien en mi carrera y estaba creciendo cada año, cada ciertos años iba promoviendo, iba subiendo de puesto. Entonces no tenía, digamos, un interés aparte de lo que estaba haciendo. Entonces me dijo él, bueno, si algún día se te ocurre hacerlo, creo que lo harías muy bien y además creo que lo harías muy bien, me dijo, y si eso es lo que haces, me avisas porque a mí me está haciendo falta un agente. Eso me lo dijo en el 2012 por allí.
Y después para el 2018, la verdad es que perdí mi trabajo porque cerraron mi puesto. Eso fue lo que sucedió. Eso es lo que sucede en las corporaciones. Un día estás, un día alguien detrás de un escritorio con un Excel simplemente dice esos puestos ya no se necesitan y listo. Eso fue lo que pasó. Ya yo lo veía venir, así que tenía en mente algunos negocios y me recuerdo que un buen amigo se tomó el tiempo de conversar conmigo y me dijo, si el dinero no fuera un obstáculo, ¿qué es lo que verdaderamente te gustaría hacer? Y fue ahí que nació, aunque ya lo tenía en mente, pero que digamos me decidí a abrir una agencia literaria porque tenía todo el interés de crear muchos libros, de crear muchas ideas, de manera formal ya hablar con estos escritores que lo había hecho durante años, pero ya de manera formal y ayudarles a construir ideas y propuestas que de verdad llegaran al público y al mismo tiempo que ellos no tuvieran que preocuparse de negociar esos contratos. Y así fue que nació esta idea de The Agustin Agency. Todos cuando iniciamos un proyecto, un emprendimiento, una empresa, em, nos vemos enfrentados a retos. Cuéntanos cuál fue ese principal reto al que se vio enfrentado de Agustín Agency. Fíjate que lo más importante es que me lancé a lo desconocido, aunque yo había visto muchos contratos, había visto cientos y cientos de contratos, porque de alguna manera interactuaba con ellos, no de inicio, como digo, a veces tras bastidores, me iba dando cuenta de las negociaciones y era parte de las negociaciones porque era yo la que decía si ese libro aguantaba ese precio o no, o tenía que armar planes de ventas, ¿no? Para esos libros, entonces de esa parte tenía ese acceso, digamos. Pero luego después, porque muchas veces tenía que ir a ver a los contratos cuando los autores querían comprar libros de parte de nosotros, tenía que revisar qué era lo que decía el contrato. Entonces me acostumbré y también en conversaciones por otros departamentos me daba cuenta de las negociaciones y entonces allí fue que aprendí mucho de esto, ¿no? Pero en realidad no sabía cómo, o sea, no sabía la función de un agente en la práctica, ¿no? O sea, lo sabía, pero de manera intuitiva y de lo que había visto, pero no sabía todo el teje y maneje. La verdad es que me aventé así como al vacío, ¿no? Y me tocó aprender mucho. Uno de los primeros retos fue elegir muy bien a mis clientes. Creo que lo hice bien, a pesar de que no tenía, me faltaba conocimiento, lo hice bien porque eran los clientes con los que empecé, eran gente que yo conocía muy bien. Sin embargo, a la hora de mencionar la operación, que era muy necesaria, hubo una época en la que colapsé porque tomé más clientes de lo que podía absorber y bueno, hasta me enfermé y todo, ¿no? Entonces, digamos, entender ese balance entre elegir muy bien a mis clientes, porque este es un negocio, Vito, que es a largo plazo. La verdad es que no ganamos mucho con ese primer libro que se firma, ¿no? Por eso es que todos mis contratos son exclusivos, no trabajo con contratos que no son exclusivos, porque nuestras ganancias no están en esa negociación, sino en el repetir negocio tras negocio, en una relación a largo plazo, ¿no? Con el autor. Entonces, eso sería lo que, digamos, lo que me tocó aprender, esa curva de aprendizaje, elegir muy bien a mis clientes y, no que elegí mal, sino que saber, con cuáles podemos caminar a largo plazo, esa es la idea, ¿no? Y bueno, eso lo va uno aprendiendo en el camino y siempre es un asunto que vas aprendiendo. Otra cosa también es la parte de las finanzas, porque al principio hay mucho silencio, ¿no? En este asunto de agente literario, porque el primer año realmente no pasa nada, ¿no? Es hasta el segundo año que empiezas a ver algunas cosas porque tardas tiempo en lo que preparas propuestas, tienes clientes y luego vas a vender estos contratos editoriales y de aquí a que te pagan pasa mucho tiempo, ya estamos hablando del segundo año, ¿no? Entonces esa parte también fue una curva de aprendizaje que, bueno, ahora yo lo haría diferente, ahora lo que haría es que tal vez habría empezado a trabajar con otra agencia, ¿no? Antes de independizarme, pero bueno, ya se hizo así, es lo que hay y creo que también hemos sembrado muy buenas cosas en el mercado. Si te preguntaran qué es lo que distingue a The Agustin Agency de otras, perdón, agencias editoriales, ¿qué dirías tú? Fíjate que tengo muy buenas relaciones con otras agencias literarias. De hecho, les he mandado clientes a veces cuando tengo un autor que yo veo que tiene potencial o que es bastante bueno, pero que no es el tipo de autor que yo manejo. Si yo puedo recomendárselo a otro colega, agente, lo hago, ¿no? Con mucho gusto, no tengo ningún problema con eso y yo no los veo como mi competencia, ¿no? Yo creo que ellos hacen una parte del mercado, o sea, hacen unas cosas y yo hago otras, ¿no? Creo que hay espacio para todos, de hecho, hay espacio para más agentes, así que no tengo problema con eso. Lo que te puedo decir es que, ¿qué es lo que nos distingue? Es que la mayoría de las agencias literarias se sostienen de traducciones, la venta de derechos de traducciones del inglés. Nosotros hasta ahora el 100% de
nuestro sostén ha sido de propuestas originales en español. No te puedo decir que eso va a seguir continuando porque la verdad es que sí entiendo por qué, porque es bastante complicado, los anticipos y la parte del negocio es relativamente pequeña, ¿no? Y en traducciones pues hay mucha más oferta y son libros que ya están construidos. Entonces, de hecho, hemos hecho una alianza con una agencia amiga aquí en Nashville, donde vamos a empezar a manejar los títulos de ellos para vender derechos del inglés al español. Pero siempre pienso que vamos a tener un énfasis muy dedicado a los libros originales en español. Creo que eso es lo que nos hace diferentes y también el hecho de que podemos manejar muchas categorías a la vez, porque digamos, la experiencia que tengo de haber manejado el mercado cristiano, el haber manejado novelas, el haber manejado libros de negocios, me permite tener una perspectiva más amplia y tengo esa posibilidad, ¿no? Tenemos esa posibilidad de tener un abanico más amplio en el que podemos albergar a autores con diversidad en categorías, ¿no? Creo que eso es lo que nos hace diferente. Y luego otra cosa que nos hace diferente es de que como no podemos atender a todo el mundo, yo no tengo problema con darles información a la gente, a los escritores, para que sigan caminando, ¿no? Tal vez no podemos trabajar juntos ahora porque tienen que desarrollarse más, como escritores tienen que tener un poco más de camino, pero yo no tengo problema en darles la información ahora, que vayan y que sigan haciendo cosas y tal vez en 1 o 2 años nos podemos volver a encontrar, ¿no? Y eso es lo que hacemos, por ejemplo, a través del podcast que creamos, que es Hablemos de Libros con Lluvia Agustí, donde doy un montón de consejos, ¿no? A veces hay gente que me dice, ¿y por qué lo das todo gratis? Porque yo no tengo problema con que la gente descubra, me di cuenta que en este espacio no hay mucha información. Entonces quise ser esa voz, ¿verdad? Y de lo que yo sé, no me preocupa enseñarles y que ustedes vayan y lo hagan y después en otro momento nos podremos encontrar o no. No tengo ese problema. Así que creo que eso es parte de lo que nos distingue, de que podemos compartir con, no digo que los otros no lo hacen porque no quieren. A veces simplemente no hay el tiempo, ¿no? Pero bueno, yo me he dedicado a dar este espacio, damos muchas consultorías, también tenemos consultorías pagadas, por supuesto, y cursos que damos también que son pagados, pero también damos muchas cosas gratis porque lo que me interesa es que la gente siga avanzando en su carrera como escritor. Bueno, creo que es hora de entrar a la experiencia internacional y los grandes logros que has cosechado. Mm, Has trabajado con gigantes de la industria como HarperCollins, Thomas Nelson y Unilit. Y por supuesto, cómo olvidar al doctor César Vidal. ¿Qué aprendizajes te dieron estas etapas que hoy aplicas con tus clientes? Aprendí mucho con las empresas que he trabajado. Fíjate que una cosa curiosa es que en los 25 años que tuve en el mundo corporativo, por decir, en realidad no trabajé con muchas empresas, trabajé solamente con 3 empresas, porque yo soy muy fiel y yo me quedo hasta el final. Con una distribuidora que trabajé en California estuve 7 años, ahí empecé en telemarketing y llegué a ser la gerente general de la empresa. Y luego después en Editorial Unilead estuve 4 años donde dirigí todo un territorio, ¿no? Un territorio y crecí, incrementé muchas cuentas. Cuando empecé allí, el territorio que me entregaron producía $500,000 y cuando me fui les entregué una cartera de clientes que producía $1.4 millones. Así que me siento muy contenta del trabajo que hice allí. Y luego en HarperCollins, que primero fue Thomas Nelson y después la compró HarperCollins, allí duré 13 años y en esos 13 años siempre, todos los años y en todos mis trabajos también, siempre tuve valoraciones. Cuando te hacen la valoración cada año, tuve valoraciones de excede expectativas, todos los años siempre excedí expectativas de mis supervisores y me promovieron 3 veces en esos 13 años que estuve allí, así que es un logro que tengo, ¿no? Y me siento muy contenta del trabajo que hice. También aprendí demasiado. Y te voy a hablar un poquito de lo que aprendí, tal vez en la última etapa, porque siempre he aprendido en cada trabajo que he tenido, pero en la última etapa en HarperCollins, en trabajar en una editorial, en una empresa transnacional, aprendí la importancia de tener buenos procesos, la importancia de crear buenos métodos, una metodología que te permita repetir negocios una y otra vez. Aprendí acerca de cómo acercarte al cliente, aunque seas una empresa enorme y representes una empresa enorme, cómo puedes tú ser ese representante, ¿no? Para el cliente y cómo puedes hacer sentir al cliente que aunque está trabajando con un monstruo, todavía tiene algo, un servicio personalizado. Y bueno, yo creo que eso es lo que trato de hacer. Obviamente ya como empresa independiente no somos enormes, somos una empresa relativamente pequeña, sin embargo, tratamos de tenerle esa atención a nuestros clientes como autores, pero también a las editoriales, ¿no? De hacernos
presente. Y bueno, no siempre lo hemos logrado. De hecho, el año pasado tuve un inconveniente bastante fuerte que fue que colapsé. Mi salud, colapsé, tuve una sobrecarga de trabajo y me enfermé, caí en cama y todo, ¿no? Además estaba atravesando por una dificultad personal que, bueno, todavía sigue, pero ya casi de salida, y eso me hizo que colapsara, ¿no? Entonces, pero sin embargo, he tratado siempre de dar la cara, ¿no? De dar la cara y de poder ayudar a mis clientes en la manera en que ellos lo necesitan y seguir avanzando, ¿no? Y si no puedo hacer algo, decirles para que no me estén esperando. Y creo que eso es lo que he aprendido, ¿no? A decir la verdad. Fíjate que en empresas grandes a veces se cometen errores grandes. Recuerdo una vez un cliente que teníamos problemas en el almacén. Yo no sé si eso alguna vez se arregló, pero pasaron años de problemas de almacén. Antes, cuando la empresa era privada, teníamos un almacén local, nunca teníamos problemas, pero luego después cuando la compró esta empresa enorme que es HarperCollins, centralizaron el almacén en un solo sitio y hubo muchos problemas. Y recuerda que a un cliente en particular, una carga que iba para Argentina terminó en Paraguay. Entonces, era un lío poderlo sacar de allí, y a la hora que averigüé, o sea, yo podía dejarlo que el cliente manejara eso con el almacén, pero la verdad es que por cuestiones del idioma, en el almacén todo el mundo habla inglés, el cliente estaba en Argentina, el que esperaba la carga. Entonces me puse yo en el medio para tratar de solucionarle. Es más, yo ya no molesté más al cliente, yo me encargué de trabajar con el almacén hasta que resolvimos eso, y después de que hicimos una evaluación nos dimos cuenta que nos salía más caro recoger ese cargamento de Paraguay y mandarlo a Argentina que destruir ese cargamento y mandarle algo nuevo, totalmente nuevo desde Estados Unidos. Y eso fue lo que hicimos. Me dio mucha pena porque a nadie le gusta tirar libros, pero te lo prometo, nos salía más caro tener que sacar ese cargamento de ahí y mandarlo para Argentina. Entonces tuvimos que desechar ese cargamento y mandarle un cargamento nuevo, que eso me costó, digamos, capital político, porque tuve yo que abogar por el cliente. Yo me puse en la brecha, digamos, y trabajé este asunto con el almacén. El cliente ni siquiera se dio cuenta, ¿no? Solo obviamente hubo la inconveniencia del tiempo, ¿no? Y sí le expliqué que iba desde Estados Unidos, pero no le expliqué nunca todo lo que me había costado ayudarle con todo eso, y eso fue lo que hicimos, y el cliente quedó tranquilo, aunque la carga llegó tarde, pero llegó y no tuvo que pasar más inconvenientes de estar discutiendo con un almacén que habla hasta otro idioma, ¿no? Así que es lo que he aprendido, a dar la cara, dar un buen servicio en la medida que uno pueda y siempre decir la verdad. Aunque uno la riegue, decir la verdad. Siempre tenemos un proyecto que en ocasiones decimos, wow, este proyecto representó un reto o este proyecto fue algo satisfactorio en nuestra vida. ¿Cuál es ese proyecto o ese reto que tú recuerdas, el cual representa para ti especialmente un orgullo? Mira, cada proyecto es muy especial para mí. Para mí, cada uno de los libros es especial y lo quiero mucho y lo mantengo en mi corazón. De verdad, te lo digo de verdad, porque es un proyecto con el que hemos trabajado mucho tiempo, desde crear la idea, o sea, discutir la idea con el autor, preparar la propuesta, ir a la calle y presentarlo a varias editoriales y repetir una y otra vez lo bueno que es este libro, para cuando se convierte en un contrato y luego ver el manuscrito cuando ya sale a la calle. Como siempre digo, ese es el día más feliz de mi vida, ¿no? Pero uno, por supuesto, el que destaca de todos va a ser la Biblia de César Vidal, la Biblia de estudio de César Vidal, que salió este año, publicada por Broadman y Holman, que salió en julio, hace apenas unos meses, y que ha sido un proyecto espectacular. Y ha sido espectacular por muchas razones. Primero que nada, cuando yo estaba pensando en un proyecto especial para el doctor Vidal, habíamos ya firmado varios libros. Te digo que él fue el que me recomendó que fuera agente literario, entonces ya habíamos publicado varios libros y nos había ido muy bien, pero yo quería algo diferente. Yo quería un producto que de verdad se quedara en el mercado por mucho tiempo, que fuera algo que llegara así como una bomba y permaneciera en el mercado por toda una generación, ¿no? Entonces yo pensaba que qué podía hacer eso, ¿no? Pensé en un diccionario, pensé en un comentario, pensé en varias cosas como estas, ¿no? Y de verdad que me tomó semanas, porque el pensar no es solo pensar, sino es averiguar, era investigar, era ver más o menos qué hay en el mercado, qué va con él, que sea por su línea. Y bueno, un día de madrugada, te lo prometo, se me vino a la mente una Biblia de estudio. Eso fue lo que dije, ¿no? Una Biblia de estudio de César Vidal. Así que me puse a investigar, hice todo un índice preliminar, porque obviamente el índice final lo hace él,
pero y le hice un índice preliminar de acuerdo a lo que vi en el mercado de Biblias, me puse a averiguar qué es lo que ya había, cuáles eran los vacíos que había, sobre todo en el mercado en español. Y entonces con eso le llamé y él inmediatamente me dijo que sí, me dijo que le parecía muy bien, le di mis notas y luego, bueno, él me entregó un índice espectacular que fue después desde donde armamos la propuesta. Salí a proponerla a varias editoriales, hubo interés de varias editoriales, pero por supuesto siempre va a haber más interés de una que de otra. Y finalmente, Rundman y Holman nos hizo una buena oferta, bueno, una oferta, más o menos, y luego ahí empezamos con el estira y jale, ¿no? Hasta que llegamos a una conclusión y la negociación no es solamente el anticipo, ¿no? Eso es parte de ello, ¿verdad? Pero es todo, es cuándo la vamos a entregar, cuál va a ser el conteo de palabras, qué es lo que va a tener la Biblia, todo eso fue súper emocionante y bueno, lo más emocionante es ver el éxito que ha tenido esta Biblia. Por supuesto que este producto llegó para quedarse, yo creo, por toda una generación y estoy muy contenta por eso. Ese ha sido un proyecto que, digamos, uno de los que más me ha costado, obviamente sin contar el esfuerzo del autor, ¿verdad? Que obviamente él es el que escribe el libro, él es el que escribió las cientos de miles de palabras y la que pasó noches largas escribiendo todas las notas, ¿no? Pero bueno, desde mi perspectiva disfruté mucho el caminar con él en este proceso y ver cómo se iban hilando todos los puntos hasta que finalmente la tenemos aquí. Creo que, como digo, va a ser un producto que va a iluminar a mucha gente, sobre todo, bueno, yo ya leí la mitad de las notas desde por sí, antes de que se publicara, pero ahora que ya salió la Biblia, la estoy volviendo a leer con otros ojos y estoy ahorita precisamente en el libro de Daniel, que las notas de él son muy puntuales, muy buenas notas, así que yo realmente lo recomiendo. Por todos los aspectos, ese ha sido hasta ahorita mi proyecto favorito. Lluvia, en un mundo tan cambiante, y sobre todo en el mundo editorial, que es tan cambiante, el mundo artístico, ¿cómo se logran mantener esas relaciones que sin lugar a duda has ido cultivando a través de los años y han representado para ti grandes cosechas? Es una pregunta muy interesante. Fíjate que no hay realmente gran misterio. Esas relaciones se mantienen con tener ética, decir la verdad, tener constancia, ser profesional y ser persistente, ¿no? Porque en el trabajo que hacemos, en el que nos toca negociar con editores, fíjate que a muchas editoriales no les gusta que los autores tengan un agente, lo cual me da risa porque ni modo que me ponga a llorar. Me da risa porque es la cosa más normal del mundo, ¿no? Si tú quieres vender tu casa, tienes un agente y alguien te toca la puerta y te dice, quiero comprar tu casa, pero no quiero hablar con tu agente, quiero hablar contigo. Tú vas a decir, habla con mi agente. Por eso tengo agente, no, quiero hablar contigo, porque piensan que tal vez al ahorrarse las comisiones de la gente van a tener un mejor deal, ¿verdad? Pero eso a ti no te favorece y es lo normal, ¿no? Todas las editoriales tienen abogados. ¿Por qué los autores no van a tener a alguien que los represente? Alguien que los represente con términos justos, ¿no? Eso es lo que a veces pasa, pero bueno, eso a veces pasa. En la mayoría de los casos no, pero todavía hay algunos casos en que algunos editores se sienten amenazados cuando el autor llega con su agente, ¿no? Entonces, para mí es importante manejar esa línea, ¿no? Esa línea en la que defienda los derechos de mi autor, pero al mismo tiempo tenga buenas relaciones con los editores, ¿no? Y lo he logrado. Una de las cosas que siempre exijo, ¿no? Es respeto. Respeto, porque si yo no exijo respeto para mí, ¿cómo voy a esperar o exigir respeto para mi autor, ¿no? Así que hay algunas veces que hay autores que son más agresivos y cuando digo agresivos, no tengo a nadie que sea majadero, ¿no? Me refiero a agresivos en el sentido de las negociaciones, ¿no? Quisiera que fuéramos más agresivos, ¿no? Porque ese es más su estilo, digamos. Pero yo les tengo que decir la verdad, el precio que estás pidiendo no se sostiene, no lo sostiene el mercado, ¿no? O lo que estamos pidiendo o ese libro no es para la audiencia que se pide, no va a vender tanto como lo que estamos pidiendo para el anticipo. Entonces, o modificamos el libro o modificamos el anticipo, ¿no? Por ejemplo, hay autores que son más pasivos, que tienen miedo y que no quieren molestar a la editorial, tienen miedo de perder ese contrato, ¿no? Entonces, yo lo único que puedo hacer es lo que puedo hacer. Entonces, tengo que navegar esa línea fina, ¿no? De poder representarlos bien, defender sus derechos, por supuesto, pero al mismo tiempo proteger esa relación con el editor y defendiendo siempre los derechos de mi escritor, ¿no? Entonces, como digo, a veces algún autor quisiera que fuera más agresiva, algún autor quisiera que fuera más pasivo y yo solo puedo ser como puedo ser. Y lo que puedo ser siempre es profesional, seria,
entregar cosas bien hechas, una propuesta bien investigada y negociar con el editor un contrato que sea justo para la editorial, pero también justo para mi autor al que represento y exigir respeto, ¿no? Y cuando digo respeto es que si me prometieron algo, que me cumplan, ¿no? Que me lo manden, que cumplan eso que dijeron. Porque si no exijo respeto para mí, entonces no puedo exigir respeto para ellos. Así que eso es lo que hay, es tener ética, ser profesional, ser diligente, respetuoso siempre y ser persistente. Ahora quiero que entremos a tu experiencia sobre la industria editorial. Quiero que nos cuentes a todos los que nos están escuchando, desde tu experiencia, cómo ves el futuro del libro en español en todos los mercados internacionales. El mercado del libro por mucho tiempo no estaba creciendo. Te puedo decir desde los años 90 hasta los años 2010 por allí no estaba creciendo. Y después de ahí ha empezado, o sea, ha crecido y sigue creciendo. De hecho, ha tenido en los últimos años un 6% de crecimiento, lo cual es muchísimo. Antes, si teníamos un 1% de crecimiento era mucho, ¿no? Cuando hablamos de una industria tan grande como es la industria del libro, eso es bastante crecimiento. Pero lo curioso aquí es que el crecimiento no viene del gremio tradicional, no viene de la industria de editoriales tradicionales, viene del mercado independiente, de la autopublicación o de la autopublicación independiente. Entonces, eso es lo que te diría. ¿Hay más oportunidades para escritores? Bueno, depende, ¿no? Si vas a las editoriales tradicionales, cada vez tienen menos títulos y cada vez consolidan más sellos editoriales, donde antes podías ver a 10 editores, ahora ves a uno solo, ¿no? Así que hay, digamos, menos oportunidades en editoriales tradicionales, pero al mismo tiempo hay más oportunidades para el lector, para el escritor, porque hay más lectores queriendo libros diferentes, ¿no? No lo de siempre, no lo seguro, sino cosas que sean interesantes y que causen que despierte la curiosidad del lector. Así que ese es el futuro que veo. Hay más opciones para publicar de modelos de coedición, por ejemplo, de modelos independientes o modelos totalmente autopublicación como la que ofrece Amazon u otras editoriales en tu país. En cada país hay editoriales que ofrecen un modelo de coediciones, ¿no? En el que tú compartes los gastos con el editor y el editor te da las ventas y distribución y tú pagas algunos de los gastos editoriales, ¿no? Hay ese tipo de arreglos. Por ejemplo, en México hay una editorial que se llama Multilibros, que son amigos nuestros que hacen este tipo de coediciones, ¿no? Entre muchos otros, pero esos yo los conozco bien, al dueño yo lo conozco bien y son honestos, ¿no? Hay otros, ten cuidado también, ¿verdad? Porque hay editoriales que solo te sacan dinero y realmente no te están ayudando, ¿no? Te entregan como que el libro en la puerta, pero no, eso no es lo que quieres, ¿no? Quieres alguien que te dé algo más allá, como lo que te digo de este ejemplo, ¿no? Así que sí, el futuro del libro yo lo veo muy bien, pero claro, hay que tenerle cuidado, hay que ponerle mucha atención a las tendencias y no te pongas a escribir nada más. Primero averigua qué es lo que está vendiendo para que tengas más posibilidades de éxito. Cuando nosotros iniciamos un proyecto de escribir, cuando nosotros cuando nosotros queremos realizar la autopublicación, nos vemos enfrentados a ciertos errores, miedos. ¿Cuál crees que son esos errores puntuales a los que se ven enfrentados los autores? Bueno, más allá de llamarle errores, yo voy a decir algunas áreas en las que pueden mejorar. Un área donde pueden mejorar es crear un plan de lanzamiento de su libro, porque la mayoría de las veces lo que veo en libros, en autores que se autopublican, es que se dedican a escribir el libro, lo cual deben hacer, a editar y maquetar el libro, lo cual deben hacer, a subirlo a Amazon y ya. Lo anuncian tal vez en sus redes sociales y el día pasa como desapercibido. Nadie se dio cuenta que el libro salió, ¿no? Entonces yo te animaría a que hagas un plan de lanzamiento. Si quieres saber más, tengo un episodio en mi podcast. Mi podcast se llama Hablemos de Libros con Lluvia Agustín. Y ahí tengo un episodio donde te hablo acerca de cómo hacer un lanzamiento. Y luego a veces doy clases sobre eso, ¿verdad? Algunas son pagadas, pero en el podcast lo puedes encontrar gratuitamente, donde te doy o muchas de las instrucciones. Pero con eso es suficiente para que de ahí te ayudes. Y la idea es que establezcas una fecha. Nosotros lo hacemos 9 meses antes de que el libro sale, aunque no lo creas. Cuando manejamos un lanzamiento con un libro, hacemos todo el plan 9 meses antes y estamos dando pasos. Pero bueno, eso es lo bonito de ser independiente. No necesitas tanto tiempo. Si lo haces 6 meses antes o 3 meses antes, hasta 6 semanas antes, es mejor que no hacer nada, ¿no? Pero la idea es que pongas una fecha y pongas un evento
en el que ese es el día de lanzamiento. No puedes tener una presentación en una biblioteca o una presentación en una librería local o tal vez en un museo o en tu casa haces una convocatoria, ¿no? Con tus otros amigos escritores, toda la gente que puedas, gente de medios, si conoces gente de medios, líderes alrededor y obviamente algunos de tus parientes, ¿no? Y puedes hacer un lanzamiento. Entonces lo que haces es caminas hacia atrás, ya pones esa fecha y entonces te empiezas a agendar entrevistas, empiezas a agendar, a recoger correos electrónicos o números de WhatsApp para que puedas empezar a mandar notificaciones, creas algunos elementos y bueno, como digo, es todo un plan, pero la idea es que hagas un plan para que creas, creas un equipo de lanzamiento. Esto va a ser un grupo de personas, 5 o 10 personas que te van a ayudar a promover el libro a partir del día de lanzamiento y luego sigues promoviendo tu libro por esas próximas 6 semanas y 3 meses y toda la vida, ¿no? La semana de lanzamiento, si es un libro publicado por Amazon, es muy importante porque tienes que tener ventas y valoraciones de 5 estrellas para que Amazon lo pueda empezar a promover a otras personas que compran esos libros similares, ¿no? Así que eso es lo que yo diría, no tanto error, sino dónde puedes mejorar. Crea un verdadero plan de lanzamiento y hazlo bien para que entonces tengas más posibilidades de éxito. Ahora entremos a la etapa de inspiración, liderazgo y mentoría. Eres vicepresidenta de la Asociación Nacional del Libro de Mujeres en Nashville. ¿Qué significa para ti empoderar a las mujeres dentro del sector editorial? La asociación de Women National Book Association, así es como se llama en inglés, o la asociación de mujeres, de la Asociación Nacional de Libros de Mujeres, que sería en español, es una organización que tiene más de 100 años y esa organización se creó porque en aquella época no había muchas oportunidades para las mujeres en puestos ejecutivos en el gremio editorial y por eso se creó para poderse ayudar entre ellas, ¿no? Para poder hacer networking y todo lo demás. Entonces ahora ya no es tanto eso, es parte de eso, porque sí tenemos mujeres que vienen del gremio editorial, tenemos escritoras y tenemos también lectoras, o sea, tenemos personas a las que solamente son gente que le encanta leer y quieren ser parte de esta asociación, o sea, que es mucho más abierta de lo que pudo haber sido antes. Y efectivamente sí, nos apoyamos las unas a las otras, nos vemos como colegas y nos vemos como amigas en las que podemos compartir y convivir y todo ese asunto, pero también si se dan oportunidades de negocios, también las aprovechamos, ¿no? Y ahí he podido conectar con personas que eran amigas o que eran, sí, colegas, pero que tal vez no teníamos una cercanía, ¿no? Pero ahora me he vuelto muy amiga de ellas, eso es lo que me permite esta asociación, estar en el mundo que me gusta, en el mundo de los libros, y de repente ahí también salen oportunidades de negocios, ¿no? Esta organización, yo soy la vicepresidenta del capítulo de Nashville, porque como te digo, es una organización nacional. Y esta organización me ha servido de modelo para crear nuestra comunidad de escritores, que tengo, que si quieres la puedes compartir aquí, porque esta comunidad es un grupo de WhatsApp que tenemos, le llamamos así comunidad de escritores y podcasters, donde más adelante, Vito, va a ser una organización donde haya una membresía, ¿no? La gente paga una membresía y tenga oportunidad de conectarse con personas del gremio editorial, escritores, lectores y demás, ¿no? Podcasters y todo esto, ¿no? Por ahora, así que aprovechen porque por ahora es gratis, cualquier persona puede entrar, pero como digo, más adelante va a ser un programa de membresía que creo que ha valido mucho la pena hasta ahorita. Somos más de 100 miembros en este momento y bueno, no sabes ahí con quién te vas a encontrar, así que ha sido muy importante para mí directamente porque ahí veo a muchos de mis colegas y he podido tener acercamiento con gente que nos han ayudado para hacer negocios, pero al mismo tiempo también porque me sirve de modelo para esto que quiero crear en español, que es esta comunidad de escritores y podcasters. Así que bueno, es algo que me da mucha satisfacción. Lluvia, si pudieras hablar con la Lluvia que comenzó hace 25 años en este camino, ¿qué le dirías? Fíjate que qué pregunta más interesante. Yo tengo más de 25 años en esta industria, de hecho, porque empecé muy chiquita, así que hace 25 años ya yo tenía años en esta carrera, ¿no? ¿Y qué te puedo decir de aquella Lluvia jovencita que empezaba o que tenía esos primeros 5 años, por decir?
Fíjate que curiosamente yo te tendría que decir, te lo digo con humildad, ¿eh? No te lo estoy diciendo aquí por ningún tipo de arrogancia, pero te prometo que no cambiaría nada, no cambiaría nada de esa lluvia que iba comenzando. De hecho, por eso le tengo tanto respeto a la gente joven que tiene hambre de hacer las cosas, ¿no? Yo era una persona con mucho entusiasmo y con mucha fe, pero no era una fe boba, ¿no? De verdad que yo creía las cosas y las creía y las hacía, ¿no? E incluso yo creo que alguna de los conflictos que pude haber tenido era que tal vez mis jefes no me creían, ¿no? Pero es que sí, de verdad yo veía las cosas de esa manera. Yo lo que veía es que hacían falta más libros, más escritores, más de todo, ¿no? Más lectores y que teníamos que darles mejores libros, ¿no? Me entusiasmaba mucho y creo que logré, ¿no? O sea, desde el primer momento en el que, después de que pasé los primeros 3 meses de, dival- de entrenamiento que no me dieron, ¿verdad? Que no me dieron ni nada de eso, que no me enseñaban nada, porque la gente estaba tan ocupada en aquel entonces, ¿no? Pero después de que pasé esos primeros 3 meses, el primer mes que me puse a vender por teléfono, vendí $20,000. Y si tú le preguntas a cualquier librería hoy día, ¿qué les parecería que un vendedor nuevo les trae a $20,000 nuevos de negocios? Porque eran nuevos, ¿eh? No era que heredé una cartera, empecé de nada, que el primer mes que les den ya el teléfono, después del entrenamiento, les produzcan $20,000 hoy, dirían es espectacular, ¿verdad? Pero estamos hablando, Vito, de 1994. O sea que $20,000 en aquel entonces eran mucho más de lo que es hoy. Yo ni siquiera me había dado cuenta de lo que era, ¿verdad? Pero de ahí empecé, a la vuelta de 6 meses ya yo estaba vendiendo $60,000 mensuales, ¿no? Y de ahí, bueno, después me tocó entrenar a otra gente y le enseñé a muchos de los vendedores a cruzar ese primer $1,000,000 o sea, en un año, ¿no? Así que, y desarrollé, entrené a muchas personas, ¿no? Así que, ¿qué te puedo decir? Tenía muchas ganas, tenía mucho entusiasmo, creía muchas cosas y tenía mucha fe, ¿verdad? En la gente, en los libros, en el gremio, y no cambiaría nada. Yo creo que ese entusiasmo me sirvió para poder tener una visión a largo plazo y decir, a esto me quiero dedicar toda la vida, ¿no? Aunque eso no fue lo que yo escogí, porque, bueno, para contarte así rapidito, yo no pude ir a la universidad, o sea, iba a ir a la universidad, pero por cuestiones personales no pude ir directamente a la universidad. Entonces mi mamá me dijo que tenía que buscar un trabajo, ¿no? Y de hecho ella me ayudó a esas primeras entrevistas y caí aquí, digamos, yo decía por coincidencia, pero en realidad no hay coincidencias, ¿no? Porque desde el momento que llegué aquí a este trabajo, aunque yo había tomado este trabajo en una librería, en una distribuidora, entre comillas, en lo que encontraba algo mejor, porque no era algo que a mí me llamaba la atención, más que nada las ventas no me llamaban la atención, pero después de que lo empecé a hacer me di cuenta que no tan solo me gustaba, sino que tenía talento para eso, y te digo, muy joven decidí que esto era lo que iba a hacer toda mi vida, ¿no? O por lo menos si Dios me lo permitía, esto era lo que quería hacer. Entonces, muy joven decidí que iba a hacer una carrera en el gremio editorial. Luego, después de los años, ya pude ir a la universidad, ya cuando mis hijos habían nacido y todo, ¿no? Y bueno, el aprender y el estudiar es algo de toda la vida, ¿no? Pero bueno, en ese momento mi escuela y mi carrera fue directamente el trabajo. Entonces, para mí, yo valoro mucho a la gente joven que tiene esas ganas de hacer las cosas, ¿no? Que tiene esa fe que un día tuvimos, que son personas como con más fe de lo que podemos tener nosotros. O sea, hoy tengo más experiencia, por supuesto, y tengo mucha más cautela y creo que la tengo que tener, ¿no? Pero esa fe, digamos, de esa muchacha jovencita, cómo la extraño, ¿no? Ese atrevimiento, ¿no? De esa muchacha jovencita, cómo la extraño. No me sería apropiado tener ese tipo creo yo, ¿verdad? Hoy día, porque hoy día tengo más experiencia, ¿no? Y tengo que actuar con más cautela. Eso es lo que lo que debo hacer. Sin embargo, esas fuerzas y esas ganas y esa fe de esa muchacha tan joven que tenía ganas de comerse al mundo, tenía muchas ambiciones y como he dicho en otras ocasiones, no me refiero a ambiciones de dinero, ojalá que hubiese sido así, ¿no? Pero ambiciones de hacer cosas que fueran importantes, ¿no? Que tuvieran un significado y que tuvieran un impacto en la gente, ¿no? Y para mí, pues ese fue el conductor, fue los libros, ¿no? Porque no hay nada más transformador que lo que podemos encontrar en un libro que un autor pasó mucho tiempo. No son esos 3 meses o un año que lo duró escribir el libro, ¿no? Sino toda la vida que ese autor ha tenido que tener para producir esa historia y que nosotros podamos beneficiarnos de ello, ¿verdad? En esos 3 días o esa semana que pasamos con ese libro, a mí me parece algo todavía hasta el día de hoy espectacular. Así que te lo digo con toda humildad, Vito,
no cambiaría nada de esa muchacha de 25 años. Ahora pregúntame, o más bien, sí, de hace 25 años, perdón. Pero ahora pregúntame qué le aconsejaría a Lluvia de hace 5 años. Ahí sí tendría mucho que decir, pero eso lo dejamos para otra ocasión. Lluvia, gracias por acompañarnos en esto que es las Crónicas de Vincent, donde las historias no solamente se escriben con tinta, también se escriben con cicatrices, con sombras y luces de aquello que fuimos, sino que aún podemos ser. Bueno, Vito, no me quiero ir sin darte otra vez las gracias por este espacio. De verdad que he disfrutado mucho esta conversación y las preguntas que me hiciste. Y yo de verdad te agradezco mucho que me hayas entrevistado y espero que esta conversación anime a mucha gente que quiere ser escritor o que quiere ingresar en el mundo editorial también, que es muy interesante, es una muy buena oportunidad también. Eso es algo que le aconsejo si quieres ser escritor. Entonces también busca una carrera en el gremio editorial porque estás ahí naturalmente en el espacio que te toca estar para poder conocer a esta gente que finalmente algún día podrá publicar tus libros. Así que ha sido un gusto y espero que esto se vuelva a repetir y también en mi podcast que tengamos la oportunidad de conversar de esta manera también para mi audiencia. Vito, muchas gracias por lo que haces. En verdad que te felicito por tu gran labor y yo te animo a que sigas. El día que te sientas desanimado, no importa que ese día no lo hagas, pero hazlo al siguiente día porque de verdad que necesitamos más espacios como estos y ya que te animaste a hacerlo, espero que no te detengas y te deseo todo lo mejor. Muchas gracias por este espacio. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Recuerden que me pueden seguir a través de YouTube, Spotify y TikTok como Las Crónicas de Vincent o a través de mi Instagram como Vito Serrano, escritor. Los invito a adquirir mi libro Las Crónicas de Vincent, el niño de ojos color café, en la plataforma de Amazon. La mejor vibra para cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana. Bye bye. Esto es Las Crónicas de Vincent.